Bueno, regresamos a esta mesa de trabajo, ahora con Raúl Ruiz y Humberto Leal. Bienvenidos, ambos periodistas, gracias por estar por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para preguntarles su análisis de la confianza ciudadana, esta encuesta que presenta la universidad, confianza ciudadana en instituciones. Bueno, este es un ejercicio que ha estado haciendo la Universidad Autónoma de Chihuahua, campus en Ciudad Juárez, de 10 años para acá. 2006 a la fecha. Más o menos. Y muy interesante a mí me parece, sobre todo porque la ciudadanía se vuelca en una respuesta rápida, clara, y deja ver cómo los políticos, los diputados, los senadores, alcaldes y todo, quedan en el último lugar en esta apreciación. Cobran importancia los programas de televisión como estos, los de radio, las universidades, incluso la iglesia, un poquito abajo el ejército. Antes era el ejército bastante arriba, ahora está a media tabla, pero en general nos da un punto de referencia bastante importante, interesante, para que la ciudadanía se ponga a ver cómo está el contexto de su ciudad. Indudablemente que son experiencias importantes para la sociedad, porque es una especie de espejo en el cual la sociedad se ve cuáles son los valores y cuál es la credibilidad y en quién la deposita. Pero bueno, hemos visto que en los últimos procesos han fallado Él mismo lo las reconoció. encuestas. El doctor Eduardo Borunda lo reconoció. Las encuestas tienen un descrédito tremendo. Descrédito. Entonces yo creo que también debieran ser incluidas en la confiabilidad que las encuestas tienen, ¿no? Fallan en México, fallan en Estados Unidos, fallan en el mundo, fallaron en Londres. En Londres también. En Londres, en Inglaterra, en Gran Bretaña. Fallaron. Entonces yo creo que también es necesario hacer una revisión sobre los procedimientos que se emplean en cada uno de estos experimentos sociales. Y creo que la credibilidad en las encuestas varía mucho en el sentido de cuáles son estos procedimientos y cuáles son los criterios que se aplican en el levantamiento de los datos. Y además, ¿quiénes están detrás de ellas también? Así es, porque desafortunadamente, pues en muchas ocasiones hemos visto que las encuestas se compran, se venden, es una mercancía que está en el mercado y que cualquiera que tiene las posibilidades, pues dice, yo quiero esta y la quiero de este color y de este tamaño y de estas cantidades y de estos porcentajes. ¿Me la pueden hacer o voy con otra compañía? Claro. Entonces... un traje a la medida. Un traje a la medida, exactamente, y eso lo hemos visto en los últimos años. Hace quizá algunos 20 años. Y de ahí para atrás, más o menos tenían cierta credibilidad las encuestas. De hace algunos 15, 20 años para acá, creo que han bajado en la escala. Si las pudiéramos medir como institución de credibilidad, depositaria de la credibilidad social, creo yo que han bajado también bastante en la escala. No así una encuesta realizada por una institución como la Universidad Autónoma de Chihuahua, que tiene pues un valor un poquito mejor. Coincido contigo en que pues hoy día cualquier encuestadora se puede prestar, no digo que se presta porque luego van a decir, oiga, ¿en calidad de qué me está usted diciendo esto? Sí. Se puede prestar a eso, y cuando aparecen números increíbles, pues todavía más puedes decir, oye, caray, esta encuestadora pues francamente se está prestando a estas condiciones. Pero la Universidad Autónoma de Chihuahua todavía tiene esa credibilidad, a menos que luego sea usada para buscar otros intereses, que por el momento no se ha visto. La situación es que siempre que fallan, hacen una nueva encuesta para saber por qué fallaron. Bueno, creo que solo en el 2009 no le hicieron por el tema de la violencia, que era un momento muy álgido y también resultaba muy caro. Entonces esa explicación no le hicieron, ¿va? Claro. Pero de ahí en fuera van a presentar, llegado el día, viernes 30 de noviembre del 2006 a la fecha, salvo el 9, cómo han estado, por ejemplo, seguridad pública, cómo lo valoraba la gente en cada uno de estos años. Y van a presentar una gráfica y ahí incluyen iglesia, partidos políticos, organismos no gubernamentales, medios de comunicación, conductores de televisión, de radio. Será algo muy interesante y por supuesto, los no galardonados entre los primeros lugares seguramente lo van a descalificar, ¿no? A cuestionar. Sí, y yo creo que es interesante con mucho esperarle estos resultados. Desde luego que es una institución sólida, es una institución académica la que lo promueve, pues nada menos y nada más que la Universidad Autónoma de Chihuahua, entonces, y que además respalda estos datos. Entonces, eso le da la consistencia a la encuesta. A ver, el foro en este caso particular. Sobre el foro fronterizo de consulta pública. Fíjate que yo estuve allí esta mañana, van a ser nueve foros en distintas partes del estado.
me pareció muy interesante, muy nutrido, y cuando digo muy nutrido es que las mesas de trabajo en estos foros generalmente son de 5 o 6 personas, la que menos tendría 17, 20 personas, la que más tendría 60, una cosa así, o sea, fue bastante bueno. 15 mesas de trabajo para analizar cuáles serían las propuestas ciudadanas para determinados temas como infraestructura urbana, movilidad, educación, qué opinamos de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, etcétera, etcétera. 15 mesas de análisis. Por este lado me gustó mucho la participación, mucho talento, ideas bastante interesantes, pero me pongo a pensar, si se realizara el 5% de lo que se propone en esas mesas, el Estado sería grandioso, con el 5%, porque pues hay ideas muy interesantes que no se pueden llevar a cabo por la falta de dinero, ¿no? En el área de infraestructura urbana, que es donde yo participé, hubo 16 propuestas, todas ellas importantes, hechas por especialistas, los que participaron ahí, ingenieros, arquitectos, etcétera, muy interesados en hacer las cosas, pero había unas muy descabelladas, ¿no? Por ejemplo, en transporte urbano podríamos hablar de un metro que cuesta miles de millones de pesos, entonces dices, bueno, pues... Bueno, si lo hace Ebrard, puede costar todavía mucho más que eso. Mucho más. Su opinión, amigo. Yo creo que lo más importante de todo esto es que se está buscando la participación de la sociedad para la elaboración de todos los planes de gobierno. Y esto es importante. Generalmente esto se acostumbra a hacer en las campañas políticas, como hemos sido testigos todo el mundo, para elaborar los planes y las propuestas que le van a hacer a la sociedad. Ahora, bueno, las campañas ya pasaron, la decisión ya fue tomada y ya en pleno gobierno, en pleno ejercicio, tanto del gobierno del Estado como del gobierno municipal, que convoquen a la participación para el establecimiento de los nuevos planes de gobierno, yo creo que es interesante. Siempre y cuando, efectivamente lo dice Raúl, ¿no? Pues se tomen esas sugerencias, se tomen esas ideas extendidas sobre la mesa y con ello se elabore verdaderamente un plan participativo, un plan de gobierno donde se vea reflejada cuando menos los sectores más importantes de la sociedad. En Tamaulipas este ejercicio Sí. lo hicieron hace más o menos como 15 años. Sí. 10 mesas de trabajo en los municipios, los 10 más densamente poblados, que Sí. ocupaban más del 80% de la población. Duró 15 días la consulta y después de otros 15 días presentaron un plan rector, un plan maestro que el Estado iba a echar en marcha. Sí. Para poner en marcha, pues para decirles los tomamos en cuenta. Al pasar unos meses, la verdad, ya tenían su plan rector acá abajo. Claro. Entonces dijeron, sus propuestas están muy bonitas, pero estas, las que hicimos nosotros, están más bonitas. Así es que gracias por participar. Ojalá que ese no sea el escenario, porque si no, bueno, eso es tiempo perdido, ¿no? Esto es un circo. No sirve de nada. O sea, ese tipo de participación tiene sentido y funciona y sirve y es útil para la sociedad en la medida que se implemente y se ponga en práctica, si no, Es muy posible que así sea. Te voy a decir por qué. Estamos en momentos álgidos en donde la tensión político-social se centra en no hay dinero, estamos buscándolo, estamos pasando la charola, etcétera. Entonces, ¿cómo mantengo ocupada a la sociedad pensando positivamente? Ese es el ejercicio bueno. Pero el otro es ese, ¿no? De que, bueno, pues ustedes participaron, aquí está todo, pero pues no tenemos más que para esto. Sencillamente, creo que eso podría ser. Es como Sí. cuando estás en la casa y dices, estos chamacos, qué lata dan. Oye, ocúpalos en algo, no sé, ocúpalos en algo para que dejen de estar dando lata. Haga su carta a Santo Claus. Haz un foro, haz un foro. Sí. Transparencia, transparencia. Señores. Cartita a Santa Claus. La única situación es que ese argumento ya nada más tiene un mes de vigencia. Al 31 de diciembre y se acabó. Ya empezamos un nuevo año fiscal y en ese sentido se acabó la situación de que no hay recursos, ¿no? Hablemos de transparencia. De transparencia, bueno, es uno de los elementos que conforman este ejercicio o esta experiencia nueva de gobierno. Entonces, yo creo que en transparencia esperamos los ciudadanos muchísimo, tanto del gobierno del Estado como del gobierno municipal. ¿Sí? Que se vayan abriendo las arcas, que se vayan abriendo las cajas de Pandora
¿sí? Y que vayamos conociendo exactamente cómo se estuvo administrando la ciudad y el Estado. Y creo yo, no sé, uno de los elementos que por ahí me salta en la mente es el pago de impuestos de los funcionarios públicos. Yo creo que nunca se ha dado verdaderamente el salario preciso que cada uno de ellos gana, ¿sí? Y el pago de impuestos. Y recordemos que quien no paga impuestos en este país es un delincuente. Bueno, todos nuestros legisladores no pagan impuestos. A eso voy, ¿sí? Pero nunca lo hemos tenido en un informe. La Secretaría de Hacienda debe de recibir todos esos informes de quienes han estado evadiendo al fisco y que no han estado pagando impuestos. Ese es un elemento de transparencia. Si vamos avanzando en ese sentido, pues vamos avanzando en la credibilidad. Bueno, habrá que ver si perro come perro, ¿no? Esa es la cuestión. En cuestión de salarios, una cosa es el salario, otra la compensación y otra es la compensación debajo de la mesa, la secreta y así, para que más o menos el funcionario tenga un modo digno de vivir. Hay algunos que se triplican el sueldo para tener un modo más digno de vivir. El caso es de que... Indigno, diría yo. Sí, ya es escandaloso a veces. Es indignante, más que nada, un modo indignante de vivir. En cuestión de transparencia, creo que estamos avanzando, pero a pasos muy lentos. Destapar las cajas de Pandora se podría revertir en todo momento, en cualquier momento. Hablo, por ejemplo, la caja de Pandora de los medios de comunicación que está abriendo Javier Corral, pone a la luz pública, le dimos 135 millones de pesos al diario, y ahí están todos, ¡ay, mira todo lo que se llevaron estos cuates!, ¿no? Pero lo pone como si hubieran sido dinero mal habido, cuando en muchísimos de los casos es publicidad, además de estar manejando, como dice él, la imagen del gobernador. Bueno, dígame cómo le manejo la imagen y yo le doy una opción en mi televisora, en mi periódico, y por eso le cobro tanto tiempo. Entonces está justificado. Pero abrirlo así y exhibirlo y echarlo a los mastines es verdaderamente peligroso, porque pues los medios es un poder. Ahí te vamos dejando, dirían, y después en su justo momento le viene el chicotazo de regreso. Eso se ha visto por siempre, ¿no? Yo vengo de San Luis Potosí 15, 20 años atrás, y allá se dio este mismo caso con Florencio Salazar Martínez. Dijo, yo soy noticia, yo no tengo que pagarle a los medios, y duró pues, un año haciendo eso. Sí, la situación es que, por un lado, tiene razón Raúl en lo que dices. O sea, es la confrontación de poderes. Pero el ciudadano lo que está esperando es precisamente, ¿sí?, es la transparencia en esa confrontación. Es decir, ¿de qué tamaño es la confrontación? ¿Y de qué tamaño son los intereses que se defienden de un lado y otro? Yo digo de la clase política, ¿sí? Y dime si no, los ciudadanos tenemos derecho, los chihuahuenses tenemos derecho a saber exactamente cuánto gana el gobernador del estado. Claro. Sí, por arriba de la mesa y por abajo, y por todos lados, todos los ingresos que tenga y todas las empresas. Necesariamente necesitamos esa información y necesitamos saber también cuánto se estuvo eludiendo en el pago de impuestos. Porque quien en este país no paga impuestos, simple y sencillamente se le persigue. Es un delincuente, ¿no? Se le persigue. La Procuraduría General de la República debe perseguirlo. Bueno, pues sí. Bueno, y si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta. Señores, gracias. Muchas gracias por su participación. Pues necesitamos esas ruedas y esos pedales. Gracias, muchas gracias por Muchas participar. gracias. Gracias, hasta la próxima.